El éxito deportivo de un hijo se puede ver desde muchos puntos de vista. Para unos podría ser que gane medallas, para otros que sea el mejor del equipo o que suba de categoría, o simplemente que sea feliz con el deporte que practica. Yo pensaba eso también y además eso se lo adjudicamos por lo general al entrenador, pues el entrenador es el que le enseña la táctica, la técnica, lo pone fuerte fisiológicamente, le enseña el deporte y nosotros por lo general nos quedamos sentados esperando el éxito. O de pronto queremos ser ese papá entrenador del hijo que también lo queremos corregir, lo regañamos y bueno, ese sí es un capítulo que no quisiera tocar. Pero yo quisiera hablarte sobre ese enfoque del éxito que podamos nosotros participar para que mejore ese rendimiento en la cancha desde afuera. ¿Y qué es eso? El entrenamiento invisible. Soy Ángela Guarín, asesora en nutrición deportiva para el rendimiento. ¿Pero qué es eso del entrenamiento invisible? Pues es eso que hace tu hijo y que el entrenador no ve. Como por ejemplo, la alimentación, tan necesaria y básica, inclusive diría que el pilar más importante para esa energía que él requiere para hacer su deporte. Su hidratación, tan importante. Su descanso, primordial. Y obviamente el control de esas emociones. Todas esas actividades pues las vemos nosotros más en casa y podemos ser una gran herramienta para mejorar ese rendimiento desde afuera y que va a impactar sus resultados en su entrenamiento y obviamente en su competencia. Entonces, por eso, con esta experiencia que he tenido de muchos años, pues de hecho soy mamá de 3 hijos deportistas y de marido triatleta, y aunque yo también soy deportista, pues he pasado por muchas experiencias buenas y malas, y de pronto pasamos por momentos donde no sabemos qué hacer. Lo que sí de pronto tenemos claro es que siempre queremos apoyar a esos hijos y a ese marido en todo lo que hacen. Y de pronto pensamos en que esa alimentación que les estamos dando es suficiente, o la base, o lo que nosotros creemos. De pronto nos llenamos de dudas también de por qué no mejoran, por qué están tristes, por qué no se ven mejorando sus rendimientos, sus resultados. Y pues teniendo en cuenta todo eso, y que a mí también me pasó, decidí estudiar, prepararme y llenarme de herramientas para poder apoyar ese entrenamiento invisible de mis hijos y pues también de mi marido, ¿por qué no? Para verlos felices, para mejorar su rendimiento. Y eso no es de la noche a la mañana, pero con prueba y error, fui dándome cuenta que solo modificando ciertas cosas podía haber mejoras, mejor salud, mejor rendimiento, mejor recuperación, mejor descanso, sobre todo basándonos en esa alimentación saludable que ya cuando se da ese enfoque deportivo, tomas decisiones muy diferentes en los momentos especiales de cada momento de tu hijo, ¿no? De entrenamiento, competencia, recuperación. Es por eso que llegar a ese rendimiento deportivo no es una fórmula mágica, pero es un proceso integral que más allá de que sea muy bueno en su deporte y mejore sus capacidades físicas, técnicas, tácticas de su deporte, vamos a ir mejorando en hábitos saludables que impulsen ese rendimiento, hábitos que no solamente van a ser aplicados para su deporte, sino para la vida, porque al final eso es lo que queremos, formar unos niños deportistas para la vida. Y inclusive pensar en suplementación si es necesaria por
por deficiencias que tenemos naturalmente, y el control de esas emociones que hay veces con una simple palabra, con un simple abrazo, podemos mejorar esa actitud y esa emoción de ese niño. Por eso he desarrollado un programa muy personalizado para apoyar a papás con hijos deportistas y poder entrar en ese mundo de ese niño deportista, conocer lo que él hace, cómo lo estás manejando, cómo lo estás alimentando, qué gasto calórico requiere, qué deporte hace, con qué intensidad y demás. Toda esta información que da una información muy valiosa para poder hacer un diagnóstico y luego hacer unos ajustes, unas modificaciones en su alimentación por lo general, recomendaciones muy puntuales de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a sus necesidades particulares y objetivos, y actuar, teniendo un plan nutricional en base recomendado y empezar a jugar con todo lo que a él le gusta y cómo podemos modificar además recetas. Que él se sienta contento, que sienta esa energía, que sienta que va mejorando su rendimiento con una base muy fuerte y sobre todo a conciencia. Es un programa que hacemos en equipo entre tú como papá, tu hijo y yo. Y claro, como todo proceso, pues no es mágico, pero es un proceso que podemos desarrollar en 4 semanas y que obviamente va a haber un mejoramiento continuo, unos ajustes al programa, porque acá también se hace la prueba y error, no solamente lo que a mí me ha servido o lo que le ha servido a mi hijo 1, 2 o 3 le va a servir al tuyo, sino todo esto es escuchando tu cuerpo, volviéndote consciente y aprendiendo. Entonces aprendemos sobre nutrientes, aprendemos cómo leer etiquetas, qué vamos a darle a ese hijo que sea eficiente en el momento adecuado. Y por eso es un proceso lleno de conocimientos, de aprendizajes, pero además aplicables casi que desde la primera semana. Y en esa evolución del proceso, pues se van a ver resultados tanto cualitativos como cuantitativos, pero sobre todo esa actitud y esa felicidad de parte de tu hijo y tuya. Vean que a conciencia se puede mejorar, teniendo conceptos claros, teniendo herramientas muy sencillas y pues sobre todo las ganas de querer llegar a ese siguiente paso en el camino al éxito del deporte. Siempre partimos de una alimentación saludable. De hecho, siempre hemos escuchado que debemos tener una alimentación saludable. Claro, ahí estamos viendo bienestar y salud, pero cuando ya tenemos un enfoque deportivo, hay veces podemos inclusive chocar con esos conceptos que tenemos de alimentación saludable. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo que antes de una competencia se coma un bocadillo o un pan con mermelada, o de pronto necesito que sea explosivo y tenga una energía inmediata. Eso no es algo que yo comería normalmente, o él comería normalmente, pero en momentos especiales como estos le debo dar esa carga de carbohidratos simples, y por eso la importancia de aprender sobre los nutrientes, cuáles son los macronutrientes, cuáles son los micronutrientes, qué tipos de carbohidratos hay, simples, complejos, las grasas, etc. Y esas herramientas y esos conceptos que aprendes, pues son muy fáciles de aplicar ya en el día a día. Además, el programa se basa en un método de equivalentes que, aunque todo el gasto calórico o toda la necesidad de energía está dada en calorías, a mí me gusta hablar más de cuáles esas necesidades particulares en requerimientos
de porciones, de equivalentes. Por ejemplo, yo te puedo decir que tu hijo necesita 10 equivalentes de cereal. Y de esos cereales pues está el arroz, la papa, la pasta. Por ejemplo, cojamos el arroz. Y tu hijo puede comerse 2 equivalentes de arroz. Cada equivalente es media taza de arroz. En mi caso, por ejemplo, en una dieta normal, para mí, yo me puedo comer media taza de arroz, un solo equivalente, pero para tu hijo que es deportista, seguramente va a necesitar 2. Y si hablo de una persona mayor, por ejemplo, mi esposo, él se come hasta 3 y 4 equivalentes de ese cereal. Entonces es más fácil así combinar los productos también teniendo en cuenta sus gustos, su estilo de vida y poder modificar esas recetas además, llenarlas de más nutrientes y tomar decisiones dependiendo también de ese objetivo. Porque por ejemplo, si tu hijo está un poquito pasado de peso, pero no lo vamos a meter en una dieta, sino vamos a escoger qué tipo de producto le vamos a dar para que siga absorbiendo esos nutrientes necesarios, como por ejemplo la leche. Yo puedo decir si le doy leche entera, que tiene más grasa, o leche descremada. Estoy dando un aporte importantísimo de proteína, calcio, carbohidrato, pero podemos modificar dependiendo de ese objetivo. Por el otro lado, un queso. Si yo prefiero darle un queso campesino o un queso mozzarella, va a también depender obviamente del gusto, pero también de la necesidad y objetivo. Si quiero aumentar su masa muscular con un poquito más de grasa o si quiero bajarle la grasa, entonces escojo un queso bajo en grasa. Entonces, ahí aprendemos a tomar mejores decisiones sin tener que hablar de una dieta restrictiva, sino más bien de manejo de porciones. Y por eso se parte de un gasto calórico. ¿Y qué es ese gasto calórico? Todos pensaríamos que es lo que gasta mi hijo jugando o haciendo su deporte. Y resulta que el gasto calórico total de un niño o de una persona es la suma de 3 gastos de energía que tiene durante el día. Uno, que se llama el gasto energético basal, que es básicamente la energía que él consume en el estado, digamos, de reposo, para respirar, para dormir, para pensar, todas las actividades que hace de pronto en reposo, ese es ese gasto. Y curiosamente, es casi que el 60% de lo que tú le das de comer durante el día, o sea, de su ingesta. Increíble, ¿verdad? Pero además está el otro gasto, que es el gasto por se llama ETA, que es el efecto térmico de los alimentos, o la termogénesis, que es la energía que él utiliza para hacer la digestión, poder absorber y metabolizar toda la comida que come durante el día. Entonces, llamamos 2 gastos de energía. Y el tercero, que seguramente ahorita es el más importante, o que es en el que más nos concentramos, es ese gasto que tiene por hacer su actividad física, o sea, su deporte. Sí, te podrás imaginar la cantidad de energía extra que consume tu hijo haciendo ese deporte. Y por lo general, esa dieta alimenticia o lo que nosotros le damos de comer normalmente a nuestro hijo, por lo general siempre está más bajita de ese requerimiento nutricional que él necesita. Interesante, ¿no? ¿No te gustaría saber cuánto es el gasto calórico de tu hijo en este momento? ¿Cuánto está gastando y cuánto le está realmente recibiendo diariamente, ¿no? Entonces, por ahí se parte de esa información súper importante y ya se hace entonces toda esa planeación, ese plan nutricional, pero además con ese enfoque deportivo. Como había dicho antes, fíjate, acá te pongo inclusive un pan con mermelada. Eso es algo que de pronto no comerías normalmente o no le darías a tu hijo normalmente. Pero cuando se requieren esos momentos de carga de carbohidratos para recibir una buena energía rápida, inmediata,
hacemos uso de carbohidratos simples como es un pan con mermelada. Por ejemplo, mi hijo que se iba a entrenar tempranísimo y no comía nada. Y después llegaba mamá, hoy no logré mi entreno. Tan sencillo como darle ese pan con mermelada, una fruta, medio banano, algo que a él le guste, que lo pueda absorber rápidamente, que además vamos ensayando. No necesariamente es mágico decir, me como un banano y estoy listo. A mi hijo, por ejemplo, no le gusta comer un banano cuando va a entrenar si no le gusta ese pan con mermelada. Y le fascina la arepa con queso, por ejemplo. Entonces, hay veces le intercalo, pero va a depender del día y va a depender de esa necesidad calórica que tiene diariamente. Así que teniendo esa base de alimentación saludable, me enfoco en esa necesidad deportiva diferente. Bueno, y después de todo esto que yo te he dicho sobre alimentación, ¿alguna vez habías pensado que partiendo de una base de alimentación no solamente saludable, sino ideal, de requerimientos reales nutricionales, podrías apoyar ese rendimiento deportivo de tu hijo? Pues ya, digamos, ya nos vamos preguntando qué estoy haciendo, cómo estoy alimentando de verdad a mi hijo, estoy realmente supliendo todas esas necesidades que yo creo que tiene. Así que cada deporte va a tener un requerimiento diferente, inclusive va a depender si tu hijo es niño o niña, qué deporte practica, con qué intensidad, con qué frecuencia. Eso va a hacer que ese gasto calórico por actividad física sea muy diferente. Entonces, interesante poderlo conocer, ¿verdad? Y pues, ¿qué te voy a decir de las frustraciones? Tengo 3 hijos y bueno, podría escribir un libro, pero bueno, ese no es el caso, pero sí, yo sé que estás pensando y que estás sintiendo muchas veces porque yo también lo he sentido. Y básicamente el ingrediente perfecto es la paciencia y la constancia. Así que ya partiendo de una base de alimentación saludable, tú a conciencia, sabiendo qué le estás dando a tu hijo, qué estás poniendo en esa boca, qué estás poniendo en esa mesa, puedes tomar mejores decisiones, inclusive puedes modificar esas recetas que uno quisiera no darle, por ejemplo, unos pancakes que son pura harina, volver esos pancakes proteicos llenos de sabor, de nutrición y que a ellos les va a fascinar comerse, coqueteándole igual con sus pepitas de chocolate, pero con fibra, poniéndole avena, poniéndole frutas, poniéndole de pronto un poco más de proteína y se vuelven unos pancakes muy saludables que además van a ser, además les va a aportar muchos nutrientes que no necesariamente uno a veces piensa en eso. Por eso también en este curso hablamos de leer etiquetas. Muchas veces ese mercadeo y esos empaques tan lindos nos venden cosas muy ricas, pero al final con poca nutrición o como yo las llamo, productos con calorías vacías. Aunque muchas veces también son indispensables y necesarios para los hijos. ¿Por qué no una donut? A mi hijo, por ejemplo, le fascinan las donuts, pero él ya entiende que es un producto lleno de azúcar, lleno de grasas, malas grasas y harinas que pues no le aportan nutrientes, pero son gustosos y pues la verdad yo dejé ya de pelear con eso y eventualmente le puedo dar esa donut, ese chocolate, ese dulce, esa torta. Pero lo importante es poder medir porciones y frecuencia, porque pues eso es parte de la vida. Entonces, esto es un programa muy flexible que se acomoda a los gustos del hijo, de la familia, de las costumbres, pero sabiendo cómo podemos discernir y podemos escoger cuándo se debe comer una cosa o la otra.
Entonces, partiendo de ese conocimiento, ya se hace un diagnóstico y partiendo de ese diagnóstico de cómo está la situación de tu hijo hoy, cómo lo estás nutriendo hoy, podemos modificar, ajustar, afianzar hábitos, modificar otros, no solo para su rendimiento deportivo, sino para la vida, y poder actuar sobre esa base de ese plan nutricional recomendado con ese método de equivalentes que te conté, que se vuelve muy práctico, muy cómodo. Vamos aprendiendo a qué equivale ciertos productos y ya teniendo ese conocimiento de que una fruta, por ejemplo, una manzana es un equivalente de fruta, pero un banano son dos equivalentes, empiezas a jugar con ese plan nutricional muy, muy rico y trabajando en equipo. Así que ya te conté cómo podemos trabajar, cómo podemos mejorar ese rendimiento deportivo de tu hijo y cómo podemos empezar a actuar en ese camino al éxito. Así que espero ya tu mensaje para conocerte y conocer a tu hijo y podamos trabajar juntos.